Bien, chicos, bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy que es recta en el espacio bidimensional, ¿sí? O recta en el plano. Bueno, ustedes ya están habituados a el dibujo de una recta y a esta ecuación. Ustedes ya la conocen, saben que y es igual a 2x más 1, donde 2 es la pendiente y 1 es la ordenada del origen. El tema es que esta ecuación surge de algún lado y hoy vamos a ver de dónde surge, ¿sí? De dónde arranca esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es ver la definición de la recta como lugar geométrico. Decimos que la recta es el lugar geométrico de los puntos tales que, tomados de a dos puntos distintos de esa recta, el valor de una expresión que es m, que yo la defino como y2 menos y1 por x2 menos x1, permanece constante. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una recta, ¿sí? Tengo dos puntos. Bueno, yo digo que esos dos puntos, si yo hago la relación y2 menos y1 sobre x2 menos x1, me va a dar un valor. Supongamos que tomo estos dos puntos, esto me va a dar un determinado valor, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo en vez de tomar esos puntos, se me ocurre tomar otros dos puntos cualquiera, por ejemplo, estos puntos verdes, y tomo los valores de x y de y para esos dos puntos, o sea, x1 y 1 y x2 y 2, este valor me va a dar exactamente el mismo. Si yo tomo posteriormente otro conjunto de dos puntos cualquiera, por ejemplo, estos puntos rojos, y vuelvo a hacer lo mismo, ese valor me va a dar una constante. Y la definición me dice que eso va a ser válido para cualquier par de puntos que tome de los infinitos puntos que componen la recta, ¿sí? Tengamos presente una cosa, que acá esta recta tiene un ángulo con respecto al eje X, ¿sí? Y hay muchas otras rectas que tienen ese mismo ángulo. Yo podría decir que esta otra recta también tiene el mismo ángulo. Pero si yo tomo un punto de esta recta con ese punto negro, con este punto verde o con cualquier punto rojo, y hago aquella cuenta, no me da el mismo valor, me da otro valor. Entonces, quiere decir que este punto con cualquiera de esos no forman parte de la misma recta, ¿sí? Formarán parte de otra recta, ¿sí? Pero no de la misma con la que estoy trabajando. Esa es la definición simplemente. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de cambiar un poco nuestra forma de ver las rectas y vamos a pensarlas desde el punto de vista vectorial. Resulta que la recta es una de las ecuaciones más sencillas con las que vamos a trabajar, pero vamos a ver que si trabajamos metodológicamente de manera ordenada, vamos a llegar rápidamente a conclusiones o vamos a poder sacar información de las ecuaciones, y eso nos va a facilitar cuando veamos otras formas geométricas, como por ejemplo la recta del espacio tridimensional, la ecuación de un plano, o más adelante ecuaciones en el espacio tridimensional, vamos a ver que se nos hace muy sencillo trabajar de manera vectorial, ¿sí? Bueno, yo tengo lo siguiente. Tengo los ejes coordenados y voy a tomar un elemento y voy a decir que es un vector que lo defino como vector director de una recta con la que estoy trabajando. Supongamos ese vector, que es el vector A, de coordenadas A1, A2, ¿sí? Bueno, ese vector A es el vector que yo digo que va a ser vector director de la recta. ¿Por qué? Porque tiene la dirección de la recta. ¿Y de qué recta estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esa recta que contiene al vector. Pero acá tengo un problema. Resulta que acá tengo otra recta que es paralela. Y acá tengo otra recta que es paralela, y acá tengo otra recta que es paralela. Y tengo infinitas rectas que son paralelas. Y como yo trabajo con vectores libres, este vector está acá, pero yo lo puedo traer acá, lo puedo traer a cualquiera de las rectas que están. Entonces, resulta que con un vector no me alcanza para identificar solamente una recta. Pero resulta que ahora, si yo a ese vector le agrego un punto,
por ejemplo, el punto P1, ¿sí? Y digo que defino mi recta en función del vector que la dirige, o el vector director, y un punto, tengo infinitas rectas paralelas, pero que contenga el punto solo una. Entonces, este vector yo lo traigo acá, y con este punto y con este vector director puedo identificar unívocamente una sola recta. ¿Sí? Bueno, yo tengo que llegar a alguna ecuación. Entonces ahora vamos a trabajar para llegar a alguna ecuación. Supongamos que yo tengo el vector director, que es A, y tengo un punto que lo llamo P sub 1. El punto P sub 1 va a tener coordenadas x1 y 1. ¿Sí? Esos son todos los datos que tengo. Y como yo quiero trabajar de manera vectorial, ¿sí? Voy a empezar a tratar de construir vectores. Voy a dibujar más o menos la dirección de la recta. Voy a dibujar una línea que sea paralela al vector director, porque yo sé que mi recta va a ser paralela a ese vector director. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo esa recta. ¿Sí? Posteriormente, lo que hago es dibujar un punto genérico. Cuando hablo de un punto genérico, estoy hablando de un punto cualquiera que pertenezca a la recta. Y que yo lo puedo ir cambiando de lugar, y al cambiar de lugar va generando los infinitos puntos de la recta. Supongamos que yo elijo este punto P. ¿Sí? El punto P va a tener coordenadas x, y. Un x cualquiera, un y cualquiera. Este es un x cualquiera, un y cualquiera. Este es un punto que me dan como dato. El punto 5, 6, 8, 9, un punto. Con valores concretos. Es un dato. Ahora, lo que hago es empezar a construir vectores. Lo primero que hago es construir un vector que una el origen con el punto. Y lo llamo el vector O P1. ¿Sí? O P1. O P1 tiene que tener coordenadas. ¿Sí? Y yo acá quiero aclarar algo que les tiene que quedar grabado. Supongamos que yo tengo 3, 2. Yo acá tengo el punto 3, 2. ¿Sí? El punto. Y acá construyo un vector. El vector B, lo llamo. ¿Qué coordenadas tengo que poner en el vector B? Bueno, voy a poner las coordenadas 3, 2. ¿Por qué? 3 menos 0. Recuerden que un vector se construía restando los valores de los puntos en los extremos. En este caso, uno de los puntos es el punto 0, 0. Y el otro punto es el punto 3, 2. Hago 3 menos 0, 3. 2 menos 0, 2. ¿Sí? Acá, no sé si se ve bien el color, por las dudas vamos a resaltarlo un poco. Acá tengo que tener cuidado con una cosa. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que este P32 es un punto. Este B32 es un vector. Es el vector que une el origen con ese punto. Entonces, ojo no confundir esto con esto, porque es muy habitual que lo confundan. Yo tengo que tener muy claro cuando hablo de un punto y tengo que tener muy claro cuando hablo de un vector. Por más que los dos se escriban igual. ¿Sí? En este caso. ¿Bien? Entonces, ahora el punto OP1, como P1 tiene coordenadas x1 y 1, va a ser x1 menos 0 y 1 menos 0. Entonces, las coordenadas de este vector van a ser x1 y 1. Fíjense en que acá esto es x1 y 1, esto es x1 y 1.
pero esto es un vector y esto es un punto. Por eso les hice este ejemplo, para que quede bien clara esa diferencia. ¿Sí? Bien. Una pregunta, profe. Decime. ¿Por qué eso por 0? ¿Puede ser por otro número? ¿Cómo por 0? Claro, que viste que haces 2 menos 0, 2, así. Porque la forma de construir un vector siempre es restando las coordenadas de los puntos. Si vos querés construir un vector entre el punto 2, 3 y el punto 5, 9, el vector B va a ser 5 menos 2, 3. 9 menos 3, 6. ¿Sí? Pero en ese caso, vos que querías unir el punto 2, 3, el punto 2, 3 con el origen. Pero el origen, ¿quién es? 0, 0. Entonces haces 2 menos 0, 2. 3 menos 0, 3. ¿Sí? En este caso, este vector, ¿yo con quién lo quiero unir? Lo quiero unir desde este punto al origen. Entonces, ¿qué hago? Hago x1 menos 0, x1 menos 0, x1. Y 1 menos 0 y 1. Y eso es lo que escribí acá. ¿Sí? ¿Se Está bien. entendió? Sí, sí, sí. Bien. Voy a tratar de seguir dibujando más vectores que yo pueda conocer. Bueno, resulta que acá hay otro vector importante que yo conozco, que es el vector que une el origen con ese punto genérico. El vector O, P. Y el vector O, P, no es otra cosa que x menos 0 y menos 0, o sea, el vector xy. ¿Bien? Ahora parecería como que se terminaron las cosas, pero yo puedo observar que este vector, que es paralelo a esta recta, me va a servir para hallar otro vector acá, que va a ser el vector P1P, este vector negro. P1P. ¿Y P1P quién es? Según lo que yo veo, este vector, yo lo puedo escribir como el vector A por un escalar, porque tiene la misma dirección. Entonces este vector yo sé que es múltiplo de este. ¿Sí? Porque tiene la misma dirección, es el mismo vector multiplicado por algún escalar. Entonces eso es igual a lambda por A, y es igual a lambda por A1, A2. ¿Sí? Y ahora, de la observación de aquel dibujo, de esa gráfica, como yo sé sumar de manera gráfica, yo puedo observar rápidamente que el vector OP, este vector grande rojo, ¿sí? Este vector OP, no es otra cosa que la suma de este vector verde más este vector negro. Entonces, lo escribo OP igual OP1 más lambda por A. Esta es la ecuación vectorial de la recta. Adicionalmente, si yo reemplazo cada una de estas cosas, o sea, cada uno de estos valores, o de estos vectores por lo que valen, yo tengo que el vector OP va a ser xy igual OP1, que es x1 y 1, más lambda por A1, A2. Y esta va a ser la ecuación vectorial de la recta dada en función de los datos de origen. ¿Sí? Entonces, esta es la primera ecuación que nosotros conocemos de la recta. Por ejemplo, Profe, sí, decime. ¿cómo es que es una suma del vector verde con el negro? Fíjate, si yo tengo este vector verde y este vector negro y lo sumo, ¿no me da el vector rojo? ¿Tenés que hacer una paralela en la punta de cada vector o no? Está bien, este vector yo lo podría dibujar acá y después sumarlo, me va a dar este. Pero la forma de sumarlos es esa.
Ah, sí, sí, ya entendí. ¿Sí? Bien, vamos a un ejemplo numérico. Para que vean que esto es la deducción, lo que ustedes tienen que saber para la teoría. Pero en la práctica, si yo les doy el vector A igual 5, 9 y el punto P1 igual 2, 3, la ecuación vectorial OP igual OP1 más lambda por A va a ser igual a XY igual 2, 3 más lambda por 5, 9. Listo, ahí ya tienen la ecuación de la recta. ¿Sí? Alguien puede venir y preguntarle, bueno, ¿esto qué es? Es un vector genérico que va a generar o va a ir del origen a los infinitos puntos de la recta. ¿Esto qué es? Es el vector director. Lambda, ¿qué es? Es un escalar que va a ir cambiando a medida que yo quiera tener distintos puntos. ¿Esto qué es? Y acá viene el problema. Esto es un vector que une el origen con el punto que me dieron como dato. Esto no es eso. ¿Sí? Esto es un vector, eso es un punto. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar. Vamos a escribir nuevamente la ecuación. Esperen que silencio, que sin que por ahí alguno se lea. Bien, les decía, chicos, tenemos la ecuación, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es empezar a trabajar con esa ecuación y tratar de hallar otras ecuaciones de la recta, que vamos a ver que a medida que avancemos voy encontrando nuevas ecuaciones que son muy sencillas de trabajar en algún momento que yo las necesite. Por ejemplo, yo sé que acá tengo una suma de vectores. Acá tengo un vector por un escalar. Esas operaciones yo las sé hacer. Estas operaciones de la suma de dos vectores o un vector por un escalar, yo lo sé hacer. Entonces vamos a hacerlo. Yo tengo xy igual x1 y 1 más lambda por a1, coma, lambda por a2. Suma de vectores. xy igual x más lambda por a1, coma, x1. Y 1 más lambda por a2. ¿Sí? Y ahí me freno. Pero resulta que yo sé de cuando estudié vectores el concepto de igualdad de vectores. Dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales, básicamente. ¿Sí? Habíamos visto el concepto de equipolencia. Pero para acá yo necesito el concepto simplemente de igualdad. Estos dos vectores van a ser iguales cuando la primera componente sea igual a la primera componente y la segunda componente igual a la segunda componente. Entonces lo escribo. X tiene que ser igual a x1 más lambda por a1 y tiene que ser igual a i1 más lambda por a2. Esas ecuaciones se tienen que cumplir las dos, porque para que se cumpla esta igualdad se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ese sistema de ecuaciones se llama ecuación paramétrica de la recta. Esa es la ecuación paramétrica de la recta. Posteriormente, vamos a un ejemplo. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Es muy importante, porque si yo, por ejemplo, le doy como dato el punto 1 igual 3, 2, y le doy el vector director A igual 5, 1. Les di esos dos datos. Con esos datos les digo rápidamente, chicos, por favor, sáquenme 3 o 4 puntos de esa recta. Bueno, ustedes lo que hacen es, escriben la ecuación. X igual, x1 es 3. ¿Sí? Que no, yo acá no pongo las coordenadas del punto, pongo las coordenadas del vector.
pero son equivalentes. Más lambda por A1. A1 es 5. Igual 2 más 1 o lambda por 1. Y se tienen que cumplir las dos cosas. Fíjense, ¿qué pasa cuando lambda es un escalar que le doy valores yo? Digo que lambda vale 0. Si lambda vale 0, tengo 3 más 0, 3. 2 más 0, 2. El punto que me dieron. ¿Qué pasa cuando lambda es igual a 1? 3 más 5, 8. 2 más 1, 3. ¿Qué pasa cuando lambda es igual a 5? 3 más 25, 28. 2 más 5, 7. Y así podrían continuar dándole distintos valores a lambda, y fíjense en qué rápido yo encuentro valores para distintos puntos. ¿Sí? Entonces, ven que esta ecuación es recontrapotente, ¿sí? Me da mucha información rápidamente. Adicionalmente, si yo no les hubiese dado este dato y les tiro la ecuación directamente, les digo, chicos, tengo esta recta, x igual 5 más 3 lambda igual 8 menos 2 lambda. ¿Cuál es la dirección de esa recta? Bueno, ustedes ahí rápidamente tienen que saber que el vector director es 3 menos 2. Sacan los cosenos del vector director y rápidamente encuentran la dirección de la recta. ¿Sí? Adicionalmente pueden saber el ángulo que tiene con respecto al eje X, el ángulo que tiene con respecto al eje Y. Recuerden que esos eran los cosenos directores. Si quieren un punto de la recta, tienen 5, 8. Quieren otros puntos de la recta, lo pueden hallar dándole valor a lambda. Entonces, fíjense en que esta ecuación es mucho más flexible que el y igual mx más b, que ustedes conocían hasta ahora. ¿Sí? Es mucho más potente. Bueno, estamos acá. Yo voy a seguir trabajando con esa ecuación, porque vamos a ver que vamos a seguir encontrando más ecuaciones. Lo que voy a hacer es, en ambas ecuaciones, despejo lambda. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x menos x1 sobre a1 igual a lambda. Porque acá x1 lo paso restando, a1 lo paso dividiendo. En la segunda ecuación, ¿qué me queda? Y menos I1 dividido lambda, dividido A2. Lo único que hice de estas dos ecuaciones es despejé lambda. Y ahora observo las dos ecuaciones y observo que los segundos miembros son iguales. Y si los segundos miembros son iguales y se cumplen las igualdades, porque se tienen que cumplir, entonces los primeros miembros también son iguales. Entonces los escribo. Y digo que x menos x1 sobre a1 es igual a i menos i1 sobre a2. Y esa ecuación es la ecuación cartesiana simétrica. Ecuación cartesiana simétrica de la recta. Esto lo tengo en un PowerPoint como para que ustedes lo vayan viendo. Vamos a mirarlo un poquito. Bien, habíamos definido la recta como lugar geométrico. Yo digo que si tengo un vector y un punto, puedo definir mi recta. Acá tienen ustedes el dibujo que les había hecho en el pizarrón. La definición. Observen que acá está mucho más prolijo. Les recomiendo que estudien de acá. Les recomiendo que estudien del libro de López o de los apuntes que vamos a tener en el campus, donde fíjense en que OP lo pone en función de los versores I y J. Yo en el pizarrón no los escribo simplemente por una cuestión de comodidad, para que no se me haga tanto lío. Yo soy bastante desprolijo, pero lo correcto es escribirlo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, de eso, yo el vector
P1P es paralelo al vector versor A, que es el vector director, ¿sí? Entonces, de esa manera, P1P yo lo puedo escribir como lambda por A. A partir de eso y de la observación de este dibujo, yo puedo decir que el vector OP, o sea, este vector grande, es igual a OP1, que es este vector que une el origen con el punto P1, más ese vector P1P, pero que P1P yo dije acá arriba que es lambda por A, entonces escribo lambda por A. Y esa es la ecuación vectorial de la recta, que si la pongo acá abajo lo que vale cada uno de estos elementos, es esta ecuación que es la que vimos anteriormente en el pizarrón. Ecuaciones paramétricas de la recta. Vimos recién cómo llegábamos a esta ecuación, que era simplemente operando con esto que tengo acá abajo, haciendo primero este vector por lambda, después sumando los vectores y después igualando con el concepto de igualdad de vectores. Y llego a esta ecuación, que es la ecuación paramétrica. De acá despejo lambda y me queda esta ecuación, que es la ecuación cartesiana simétrica de la recta. ¿Sí? Vamos a avanzar. Esa es la ecuación cartesiana simétrica que habíamos terminado antes de borrar, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es seguir trabajando con esa ecuación. Y voy a tratar de llegar a una ecuación más sencilla, porque en realidad esa me da mucha información, pero tampoco es muy sencilla que digamos. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar en cruz. El A1 lo voy a pasar multiplicando al segundo miembro, y el A2 lo voy a pasar multiplicando al primer miembro. Entonces me va a quedar A2 por x menos x1 igual a 1 por y menos y1. Ahora voy a multiplicar estos dos vectores por estos dos escalares, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tratar de agrupar en el primer miembro todo lo que tenga x, todo lo que tenga y lo que no tenga. Bien. Les decía, chicos, que vamos a arrancar a partir de la ecuación cartesiana simétrica, que es la que terminamos en el pizarrón anterior, y lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz y agrupar a los efectos de tratar de encontrar una ecuación un poquito más sencilla. Entonces, multiplico en cruz, ahora aplico distributiva, me va a quedar A2 por X menos A2 por X1 igual a 1 por Y menos A1 por Y1. Ahora agrupo todo en el primer miembro, pero ordenando lo que tenga X, después lo que tenga Y, y después lo que tenga, que no tenga X y no tenga Y. Entonces me va a quedar A2 por X menos A1 por Y menos A2 por X1 más A1 por Y1 igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque A2 es un número, menos A1 es un número. Y todo esto, A2, X1, A1, X1, todo esto es otro número. Entonces, para no tener esta expresión de esa manera, lo que hacemos es A2 lo llamamos A menos A1 lo llamamos B, y a menos A2X1 más A1X2 lo llamamos C. De esa manera, yo voy a llegar a una expresión de la forma A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Sí? Y esa es la ecuación general de la recta. Es una ecuación muy importante y es la que más vamos a utilizar. ¿Sí? Se llama ecuación general de la recta o ecuación explícita. ¿Sí? Acá yo tengo lo siguiente. Supongamos que tengo 3x más 2y menos 8 igual a 0. ¿Sí? Hay un pequeño detalle que quiero que veamos, porque ahora lo vamos a analizar y vamos a llegar por otro lado. ¿Este quién era? 3. Era A2. ¿Y este quién era? Era menos A1.
Profe, arriba no es menos C. No, porque incluyo el signo. ¿Sí? Todo esto es C. Según los valores que tenga A2, X1, A1, X2, me puede quedar positivo o negativo. ¿Sí? Yo acá se me ocurrió poner menos 8, pero puede ser más 8, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, estos dos valores, fíjense que el vector original del cual yo había arrancado, el vector director A, ¿quién era? Era A1, A2. Y acá me da dos valores que son A2 menos A1. Vamos a llamarlo, este vector N, vamos a llamarlo. ¿Sí? ¿Qué puedo afirmar de estos vectores? Valga lo que valga, A1 o A2. Puedo afirmar que estos dos vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto escalar, ¿dónde lo hago? Bueno, vamos a hacerlo acá. A por N, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a primera componente por primera componente, o sea, A1 por A2, más segunda componente por segunda componente. A2 por menos A1. Fíjense que A1, A2, A2 menos A1, este menos hace que sea un menos acá, esto va a dar siempre 0. Entonces, ¿eso qué me indica? Me indica que estas coordenadas, o A y B, son las coordenadas de un vector que siempre va a ser normal al vector director de la recta. Y eso ahora lo vamos a entender un poquito más. De acá lo que me tiene que quedar de este pizarrón es eso, que esa es la ecuación general de la recta. Vamos a arrancar por otro camino para llegar a esto mismo. Así vemos y tratamos de entenderlo un poquito más. Supongamos ahora que yo tengo que arrancar de vuelta a la clase y les digo que voy a hallar la ecuación de la recta, pero que de la recta conozco un vector que es perpendicular a la recta y un punto de esa recta. A ver, vamos a tratar de graficar eso. Yo tengo mis coordenadas, x, y, tengo una recta. ¿Sí? De esa recta yo conozco un vector. El vector lo vamos a llamar n. Siempre, generalmente, a los vectores normales se los llama con la letra n. Y un vector normal, siempre que escuchen hablar de un vector normal, están hablando de un vector que es perpendicular a la superficie o a la figura geométrica con la que yo estoy trabajando. En este caso, es el vector normal de la recta. Más adelante será el vector normal de alguna otra figura. Y es un vector perpendicular. ¿Sí? Tiene coordenadas. Supongamos, para hacerlo más fácil, que las coordenadas las llamo AB. ¿Sí? Supongamos que tengo un punto P1 de coordenadas X1 y 1. Yo conozco esos dos datos, solamente esos dos datos. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es construir un vector con un punto genérico. Entonces yo agarro un punto genérico acá, punto P, de coordenadas X, Y. Y construyo un vector que una de esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el vector normal de coordenadas AB, tengo el vector P1P de coordenadas X menos X1, coma, Y menos Y1. Ese es el vector P1P. ¿Qué más conozco de lo que ya estudié? Y yo sé que este vector y este son perpendiculares, porque se los dije, o sea, es una definición. Y si son perpendiculares, yo puedo afirmar que su producto escalar tiene que dar 0. Entonces, yo sé que n por P1P tiene que dar 0, porque son perpendiculares entre sí esos dos vectores. Entonces, ahora reemplazo lo que vale cada uno de ellos. Entonces, n va a ser el vector AB. P1P es X
menos x1, la primera coordenada, y menos y1 la segunda, y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, hago el producto escalar, porque esto es un producto escalar. ¿Cómo se hacía el producto escalar entre dos vectores? Primera por primera más segunda por segunda. Entonces hago a por x menos x1 más b por y menos y1 igual a 0. Aplico distributiva. Entonces me queda a por x menos a por x1 más b por y menos b por y1 igual a 0. Ahora agrupo lo que tenga x, después lo que tenga y, después lo que no tenga nada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a por x más b por y menos a por x1 menos b por y1 igual a 0. Observo por los datos que me dieron y resulta que todo esto que está acá es un número, que lo voy a llamar c. En definitiva, si reemplazo esto por c, me queda la ecuación a por x más b por y más c igual a 0. Y esta es la ecuación general de la recta cuando arranco con el vector normal y un punto como dato. Ven que llego exactamente a la misma ecuación. Y ven que ahora puedo afirmar, o ahora veo, porque yo les dije hoy que estas eran las coordenadas del vector normal. Porque lo sé porque me conozco ese dibujo, ¿sí? Y conozco este desarrollo. Entonces, yo puedo llegar por un lado o llegar por el otro, pero el camino no importa, siempre voy a llegar a esta ecuación, que es la ecuación general de la recta. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver alguna ecuación más. Resulta que yo tengo esto, a por x más b por y más c igual a 0. De esa ecuación voy a despejar y. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar b por y igual menos a por x menos c. Pasé esto y esto restando. Esta b la paso dividiendo. Entonces yo puedo decir que y es igual a menos a sobre b por x menos c sobre b. ¿Sí? A esto lo voy a llamar m. A esto lo voy a llamar b. Y a partir de ahí ustedes tienen que y es igual a mx más b, que es la ecuación con la que arrancamos la clase. Pero resulta que ahora llegamos de manera vectorial y ahora yo sé que esta m en realidad son las coordenadas del vector normal y me da la inversa y opuesta, porque en vez de ser b sobre a es a sobre b, y en vez de ser positivo es negativo. Por eso, cuando ustedes estudiaron en algún momento que dos rectas para que sean perpendiculares tienen que tener pendientes inversas y opuestas, en este caso, las A y B que eran las coordenadas de un vector normal, y el vector normal justamente era perpendicular a la recta. ¿Sí? Entonces ahí ven cómo está todo relacionado. Y llego a esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación que habitualmente nosotros conocemos. Vamos a... Bien, acá chicos, repasamos cómo llego a la ecuación, a la forma implícita de la ecuación de la recta. De la forma implícita llego a la ecuación general. ¿Esta es la ecuación implícita o general? Arranco con la ecuación cartesiana simétrica, empiezo a multiplicar en cruz, ¿sí? Agrupo, hago este cambio de variable, que es el que yo les mostré en el pizarrón, y me queda esta ecuación, que es la ecuación general. ¿Qué pasa si yo defino la recta por un punto, por ejemplo P1, y el vector normal? Bueno, resulta que yo sé que el vector normal
y el vector que yo puedo construir entre el punto y un punto genérico P son perpendiculares por la forma en que están construidos. Entonces, por lo tanto, sé que su producto escalar es igual a 0, ¿sí? Hago todo eso, ¿sí? O sea, planteo el producto escalar, lo desarrollo, agrupo, observo que este paréntesis lo puedo cambiar por la letra C, entonces me va a quedar A por X más B por Y más C igual a 0, ¿sí? Llego exactamente a la misma ecuación general. Lo único que llego por otro camino. Forma explícita de la recta. Si en esta recta B es distinto de 0, porque ustedes vieron que yo B lo pasé dividiendo. Si B fuera 0, esto no es válido, ¿sí? B sí o sí tiene que ser distinto de 0. Yo tengo esta ecuación, paso A por X y C los paso restando, paso la B dividiendo, hago este cambio de variables, digo que menos A sobre B es igual a M y menos C sobre B es igual a B, y llego a la ecuación explícita de la recta, que es la que nosotros ya conocíamos, ¿sí? Bien, hasta acá vamos a ver hoy, chicos. Bien, les decía, chicos, que en la clase anterior llegamos hasta la forma explícita de la recta, que es esta ecuación que tenemos acá en rojo y es la que ya conocíamos, pero que ahora ya sabemos llegar de forma algebraica. Lo siguiente es la condición de paralelismo entre rectas, o en realidad la ubicación entre rectas, donde tenemos tres posibilidades, básicamente. La primera es que las dos rectas sean paralelas. La segunda es que sean perpendiculares. Y la tercera es que tengan un ángulo cualquiera, un ángulo phi. ¿Bien? Resulta que ustedes ya están acostumbrados a que si tengo la recta I igual M1 más B1, donde M1 es la pendiente y B1 es la ordenada al origen de esa recta. Y igual M2 por X más B2, donde M2 es la pendiente de esa nueva recta y B2 es la ordenada de esa nueva recta. Yo tenía que la tangente de alfa igual a la tangente de beta. Veo que acá las dos tienen 45 grados, por ejemplo, para que sean rectas paralelas. Entonces se tiene que cumplir que M1 es igual a M2. ¿Sí? Esa es la condición de paralelismo entre rectas. Ahora, la condición de perpendicularidad, ¿sí?, es que M2 sea inversa y opuesta. Fíjense que M2 igual a la inversa de 1 sobre M1. Sí, me decías. Bien, les decía, chicos, que la condición de perpendicularidad es que las pendientes sean inversas y opuestas, y es lo que está escrito acá. Y la condición del ángulo, un ángulo cualquiera, la tangente de phi, o sea, la tangente del ángulo va a ser igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. La deducción de esta fórmula está en el libro de López, que es un apunte que está en la plataforma, pero en realidad a mí lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta el ángulo entre los vectores directores y los vectores normales, más allá de que sepan estas fórmulas que ustedes las vieron en algún momento. Yo lo que quiero que ustedes empiecen a pensar es lo siguiente. Yo tengo un eje de coordenadas. Tengo estas dos rectas. Supongamos que esas dos rectas son paralelas, ¿sí? Bueno, si son paralelas, este vector director de la recta 1 va a ser paralelo a este vector director de la recta 2. Pueden ser iguales, ¿sí?, o pueden ser distintos. En este caso lo hice distinto a propósito. Yo sé que este vector es este mismo multiplicado por algún número para que se dilate, ¿sí? Pero, básicamente, para ver si dos rectas son paralelas, yo veo si sus vectores directores, los dos tienen que ser directores, ¿sí?, son proporcionales. Entonces, a partir de eso, si yo, por ejemplo, les doy la recta x menos 2 sobre 4 igual
y menos, o y más 1 sobre 3, y la recta x más 5 sobre 8 igual y menos 3 sobre 6, observo que el vector director de la recta 1, ¿a quién va a ser igual? A 4, 3. Y el vector director de la recta 2 es igual a 8, 6. Observo que esos dos vectores son proporcionales, entonces esas dos rectas son paralelas. Lo observo de esta ecuación, que si recuerdan de la clase anterior, es la ecuación cartesiana simétrica. También lo podría observar de la ecuación vectorial de la recta, o de la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? o de la cartesiana simétrica que estoy viendo. Pero adicionalmente, si yo, en vez de tener los vectores directores, tuviese los vectores normales, vuelvo a tener las rectas. Y yo les doy sus vectores normales. Bueno, un vector normal es ese N1, y este, por ejemplo, es el otro vector normal. Lo llamo N2. Si estas dos rectas son paralelas, estos vectores también son paralelos, ¿sí? Entonces, a ustedes si por ejemplo les doy 3x más 2y más 8 igual a 0, y les doy 6x más 4y menos 3 igual a 0, ¿sí? Les doy esas dos rectas, ustedes saben que el vector normal de esta recta, vamos a llamarlo N1, ¿a quién va a ser igual? A 3, 2. Y el vector normal de esta recta, vamos a llamarlo N2, ¿a quién va a ser igual? A 6, 4. Ven que son proporcionales, ¿sí? Y automáticamente saben si son paralelas o no. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy este vector? Les doy eso, chicos, y les digo ver la posición en el espacio de esas dos rectas. Bueno, ahí yo no hice ningún dibujo, simplemente les di eso. Entonces, el hecho de poder observar los vectores, ¿sí?, me permite, sin necesidad graficar, saber qué pasa con esas dos rectas. Primer tema, acá yo tengo un vector normal. Recuerden que en la ecuación general yo siempre veía el vector normal, que es 3, 2. Acá, vamos a llamarlo N1. Acá tengo un vector normal, vamos a llamarlo N2, que es menos 2, 3. ¿Qué puedo observar? Que son las mismas coordenadas, dadas vuelta y una cambia de signo. ¿Qué pasa si yo hago N1 por N2? 3 por menos 2, menos 6. 3 por 2, 6. Igual 0. Producto escalar igual a 0. ¿Qué puedo decir de esas dos rectas? Puedo decir que son perpendiculares. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? Se dio eso gráficamente porque yo tengo mi primera recta, mi segunda recta, supongamos que esas son las dos rectas que yo estoy estudiando, ¿sí? Un vector normal va a ser ese, y el otro vector normal va a ser ese. ¿Sí? Como acá tengo un ángulo de 90 grados, porque estoy diciendo que esas dos rectas son perpendiculares, los vectores normales de esas dos rectas también son perpendiculares entre sí. Ahora, si yo, en vez de estar mirando los vectores normales, me dan otra ecuación,
y estoy mirando los vectores directores. Este es el vector director de una recta, D1, y ese es el vector de la otra recta, D2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo son esos dos vectores? También son perpendiculares. Entonces, fíjense que ya sea los vectores directores o los vectores normales, me dan información sobre las rectas. Si son paralelas o si son perpendiculares. Si son paralelas, los vectores son proporcionales. Si son perpendiculares, su producto escalar es igual a 0. Y el tercer caso, es en el caso que yo tenga dos rectas. Por ejemplo, esas dos rectas que se cortan con un ángulo, que no es 90 grados y tampoco son paralelas. Se cortan con este ángulo, ¿sí? Que lo llamo alfa. Ahora, si yo me pongo a mirar, esas dos rectas tienen un vector director. Entonces, si yo el vector director lo pongo acá, el de la primera recta, y el otro vector director lo pongo acá, puedo observar que el ángulo entre las rectas no es otra cosa que el ángulo entre los dos vectores directores, que yo lo sé calcular a partir de su producto escalar. ¿Sí? Entonces, la posición entre rectas, lo ideal es que ustedes se vayan acostumbrando, más allá de esas fórmulas que vimos al principio, a pensarla de esta manera. ¿Sí? Acá también ustedes podrían sacar el ángulo entre los dos vectores normales, porque un vector normal va a estar ahí, el de esta recta que baja así, y el otro vector normal va a estar acá. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿sí? Va a ser igual a este ángulo beta. Entonces, de esa manera, ustedes pueden calcular rápidamente el ángulo entre rectas en el plano. ¿Por qué es importante que lo piensen de manera vectorial? Porque más adelante vamos a ver ángulos entre rectas en el espacio. Y el ángulo entre rectas en el espacio necesariamente tenemos que pensarlo de esta manera. Entonces, si ya me voy acostumbrando, es mejor. Esas definiciones que vimos al principio, de que, por ejemplo, para que sean perpendiculares las pendientes tienen que ser inversas y opuestas, sigue siendo válido, es totalmente correcto, ¿sí? Pero mejor si lo pensamos desde el punto de vista vectorial. Ahora vamos a ver ecuación de la recta que pasa por un punto. Yo conozco esta ecuación, I igual mx más b, ¿sí? Y conozco un punto de esa recta en particular, porque acá me dice ecuación de la recta que pasa por un punto. Si este punto pertenece a esa recta, si yo reemplazo y por lo que vale y reemplazo x por lo que vale x, esta igualdad se sigue cumpliendo. Por lo cual, la igualdad I1 igual m por x1 más b es válida. Ahora, si yo tengo dos igualdades, puedo restarlas miembro a miembro, ¿sí? Restamos miembro a miembro la ecuación A y la ecuación B, ¿y qué voy a obtener? I menos I1 igual mx más b, que es lo que tengo acá, menos mx1 menos b. Como acá tengo más b y menos b, se anulan, saco factor común m y me va a quedar i menos i1 igual m por x menos x1, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto. Y conozco su pendiente, tengo que conocer m, ¿sí? Ahí en los ejemplos prácticos a ustedes le van a decir una recta con pendiente tal que pasa por tal punto. Bueno, la ecuación que aplican es la ecuación C. Posteriormente, podría darse el caso que yo conozca dos puntos, entonces quiero la ecuación de esa recta, ¿sí? Recién vimos la ecuación de la recta que pasa por un punto, pero ahora yo tengo dos puntos. Entonces, esta ecuación, que es la que vimos en la hoja anterior, que es I menos I1 igual M por X menos X1, también se cumple para el punto 2. Acá la escribí para el punto 1, pero también se cumple para el punto 2. Ahora yo lo que voy a hacer, ¿sí?
es lo siguiente. Yo sé que M, ¿qué es? M es la pendiente. La pendiente nosotros vimos cuando arrancamos el estudio de las rectas, que la pendiente M es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. En función de eso, reemplazo M, o sea, reemplazo esta ecuación C en la ecuación B, en la ecuación A, perdón, y me queda que I menos I1 es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. O sea, en esta ecuación A reemplace M por lo que digo que vale M. De ahí, este I2 menos I1 lo paso dividiendo. Lo paso dividiendo y me queda simplemente I menos I1 sobre I2 menos I1 igual X menos X1 sobre X2 menos X1. Y de esta forma es como puedo sacar la ecuación de una recta cuando conozco dos puntos. ¿Sí? Bien. Forma segmentaria de la ecuación de la recta. Esta fórmula la vimos recién. ¿Sí? Es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. A partir de eso, tomo dos puntos específicos, el punto P de coordenadas P0 y el punto Q de coordenadas 0Q. Entonces, si tengo en cuenta esto, P va a ser X1. Bien, chicos, les decía recién que habíamos visto la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, que es esta que tenemos en pantalla. Si tomamos dos puntos en particular, por ejemplo el punto P y el punto Q de coordenadas P0 y 0Q, que son los puntos donde la recta corta al eje Y y corta al eje X, lo que vamos a hacer es suponer que X1 y Y1 es P0, X2 e Y2 es 0Q, son las coordenadas del primer punto y las coordenadas del segundo punto. Si reemplazamos estos valores en esa ecuación, me queda I menos 0, Q menos 0, X menos P, 0 menos P. ¿Sí? Simplemente reemplazando estos puntos en esta ecuación. Fíjense que si yo saco los ceros, porque los puedo eliminar directamente, me queda la ecuación I sobre Q igual X sobre menos P más menos P sobre menos P, que es igual a 1. Esto, X sobre menos P, lo voy a pasar al primer miembro y va a pasar sumando, porque acá tengo un signo menos. Entonces va a quedar X sobre P más I sobre Q igual a 1. La gráfica es esta, donde, fíjense que el punto Q es el punto donde corta al eje Y, el punto P es el punto donde corta al eje X. ¿Qué logro con esta ecuación? Bueno, con esta ecuación es la metí, o lo más sencillo de esta ecuación es que es fácil de graficar. Si yo a ustedes les digo que grafiquen, o que tengo la recta X sobre 3 más Y sobre 4 igual a 1, ustedes toman 3 unidades en X, 4 unidades en Y, saben que la recta corta en ese punto y en ese punto, y con 2 puntos ustedes pueden graficar una recta. Obviamente esos puntos pueden estar en cualquiera de los cuadrantes, pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Entonces esa es la potencia de esa ecuación en particular, y esa ecuación se llama ecuación segmentaria de la recta. Adicionalmente, esa ecuación es muy importante porque me va a permitir hallar la forma normal de la ecuación de la recta. Y antes de ver cómo la encontramos, vamos a charlar un poquito. De esta parte, o sea, de la forma segmentaria de la ecuación de la recta, que dije que tomábamos dos puntos y los reemplazamos. No sé si lo entendí mal, o esos puntos siempre van a ser donde corta con el eje X y el eje Y, o pueden ser dos puntos cualquiera. No, sí o sí, para la ecuación segmentaria, sí o sí tiene que ser los puntos donde corta el eje X y donde corta el eje Y. Siempre. Ah, listo. ¿Sí? Gracias. No pueden ser otros puntos. Bien. Ahora tenemos un tema, chicos. Fíjense en lo siguiente.
Yo les voy a dar algunas ecuaciones. Por ejemplo, esa ecuación está dada en la forma general de la ecuación de la recta, ¿sí? Si yo de esta ecuación despejo, me va a quedar que y es igual a menos x menos 2. Si grafico, ¿sí? Sé que corta en menos 2, va a ser menos x, va a tener un ángulo de 45 grados, es esa recta aproximadamente, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo le doy otra ecuación general distinta, por ejemplo, 2x más 2y más 4 igual a 0, si despejo de acá, me va a quedar 2y igual menos 2x menos 4. Si este 2 lo paso dividiendo, me queda igual menos x menos 2. Es la misma gráfica. Eso dice que esta ecuación y esta ecuación tienen la misma gráfica. ¿Qué pasa si yo ahora hago 10x más 10y más 20 igual a 0? Me va a quedar 10y igual menos 10x menos 20. El 10 lo paso dividiendo y nuevamente me queda igual menos x menos 2. Vuelve a ser la misma gráfica. Y fíjense que yo acá multipliqué por 2 la primera o multipliqué por 10 la primera. Si multiplico por 5, por 8, por 20, por 15.000, me va a seguir pasando lo mismo. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que, ¿cómo es la historia? Para una misma recta, ¿cuántas ecuaciones generales tengo? Bueno, resulta que tengo infinitas ecuaciones generales, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es ir cambiando los valores. Eso me trae algunos inconvenientes. Por lo cual yo tendría que tratar de estandarizar para decir, esta es la ecuación normal, ¿sí?, de la recta. Entonces, vamos a analizar un poquito estas ecuaciones que yo les mostré acá. Hasta ahí lo que yo quiero que les quede claro es que para una misma recta puedo tener varias ecuaciones generales. Borro esto porque ya no me sirve para lo que yo les quiero explicar. Y quiero ver lo siguiente. Esta ecuación, que es la ecuación general, yo sé que tiene un vector normal, que es el vector 1, 1. Esta ecuación tiene otro vector normal, que sé que es el vector 2, 2. Esta otra ecuación sé que tiene otro vector normal, que va a ser 10, 10. Vamos a llamarlo 1, 2, 3. Y así sucesivamente, todos los vectores normales van a tener dos componentes que, por lo que yo estoy observando, por la deducción que puedo sacar, van a ser proporcionales entre sí. ¿Sí? Y es justamente el número por el que yo estoy multiplicando la primera ecuación. Acá estos dos números no tienen por qué ser iguales. Yo acá porque puse un 1 y un 1. Pero podría haber puesto acá un 1 y un 2, entonces acá tendría un 1 y un 2, un 2 y un 4, un 10 y un 20. ¿Sí? Bueno, resulta que yo voy a tener infinitas ecuaciones normales, pero hay una sola en particular cuyo vector normal no va a ser un vector, va a ser un versor. ¿Sí? ¿Y qué característica tenía el versor? Que tiene módulo 1. Porque fíjense en que esta, la primera, n1, el módulo, ¿a qué era igual? A la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, igual raíz de 2. Entonces el módulo de n1 es raíz de 2. El módulo de n2, ¿a qué es igual? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 4, 8, raíz de 8. Entonces, este tiene un módulo, este tiene otro módulo, este tiene otro, que lo puedo ir calculando de a uno, pero en realidad a mí lo que me interesa saber es que hay una de esas ecuaciones cuyo módulo es igual a 1, es un versor. ¿Sí? Cuyo módulo va a ser igual a 1. Entonces, esta ecuación, ¿cuál será?
Bueno, resulta que vamos a dejar una sola de las ecuaciones de arriba, para no confundirnos más. Si a mí me dan esa ecuación, yo sé que el módulo de N1 es igual a raíz de 2, lo calculamos recién acá. ¿Sí? Esa es una de las infinitas ecuaciones generales. Yo quiero acá otra ecuación, pero que el vector normal sea el versor. Si yo acá tengo un vector que tiene este módulo, ¿qué tenía que hacer para que el vector se transforme en un versor? Lo tenía que dividir por su módulo. Entonces resulta que si yo ahora a este vector, o sea, a este 1 que tengo acá y a este 1 que tengo acá, hago 1 sobre raíz de 2 en x más 1 sobre raíz de 2 en y. Y como a estas dos componentes las multipliqué por 1 sobre raíz de 2, a la tercera componente también la tengo que multiplicar por 1 sobre raíz de 2. Entonces voy a tener más 2 sobre raíz de 2 igual a 0. Resulta que si ustedes grafican esto, si ustedes grafican esta recta y esta recta, van a ver que la gráfica es exactamente igual. ¿Sí? Es igual a todo el resto de las infinitas ecuaciones. Pero esta ecuación en particular, esa ecuación en particular, dejó de ser una ecuación general y pasó a ser una ecuación normal. ¿Por qué es normal? Porque su vector normal es un versor. Es un versor que tiene módulo 1. ¿Sí? Ese es el concepto de lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver cómo llegamos a esa definición que yo primero acá se las di de una manera numérica, como para que tratemos de interpretar a qué nos enfrentamos. ¿Sí? Nos enfrentamos al dilema de que tenemos infinitas ecuaciones generales para una misma recta. Entonces, como tenemos tantas, tenemos que elegir una. De esas, una que elegimos, ¿cuál elegimos? La que el vector normal, en vez de ser un vector, sea un versor. Porque esa sabemos que hay una sola. Y es esta. ¿Sí? Para este ejemplo en particular. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que tenemos ahí preparado. Resulta que yo tengo la ecuación, esta recta que está en rojo. Esa recta que está en rojo corta al eje Y en el punto Q y al eje X en el punto P. Fíjense en que acá, porque yo ya lo tenía de un libro, el punto Q es coordenadas 0, B, y el punto P es coordenadas A, 0. Entonces, es X sobre el lugar donde corta el eje X, que es el punto A, y sobre el lugar donde corta el eje Y, que es el punto B. ¿Sí? Y esta es la ecuación segmentaria. Acá lo que hago es construir una línea que una el origen con esa recta, pero de manera tal que acá exista un ángulo de 90 grados. ¿Por qué necesito que acá haya un ángulo de 90 grados? Porque acá construyo un triángulo rectángulo. Y acá tengo otro triángulo rectángulo. A este segmento, que fue la distancia de la recta hasta el origen, con un ángulo de 90 grados, lo voy a llamar ρ. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, yo puedo escribir algunas consideraciones trigonométricas. Yo puedo decir, por ejemplo, que el coseno de este ángulo, ¿sí?, es igual al cateto adyacente, que va a ser ρ, sobre la hipotenusa. Fíjense que en este triángulo que tengo acá abajo, la hipotenusa es este segmento que tengo acá, sobre el eje X. Y este segmento yo sí que mide A. Entonces, el coseno de ese ángulo es ρ sobre A. Acá, fíjense que yo tengo el ángulo alfa, acá, pero este ángulo alfa hace que acá yo tenga un ángulo beta. Y como los triángulos, ¿sí?, comparten este lado, y este ángulo de 90 grados, ¿sí?, yo tengo un ángulo de 90 grados acá y acá también, entonces quiere decir que este ángulo alfa es exactamente el mismo valor que este.
Teniendo en cuenta eso, yo ahora voy a mirar el seno del ángulo que tengo acá arriba, que es exactamente el mismo ángulo que tengo acá. Y si lo miro, el seno va a ser igual al cateto opuesto, que es justamente ρ, ¿sí? El seno va a ser igual a ρ sobre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, perdón. Y la hipotenusa, en este caso, es este segmento que yo sé que vale b unidades. Entonces quedaron conformadas estas ecuaciones trigonométricas. De acá, yo voy a despejar A y voy a despejar B, porque es lo que me interesa. Entonces, A lo paso multiplicando y el coseno lo paso dividiendo, y me queda A es igual a ρ coseno de phi. Hago lo mismo con el seno y me queda que B es igual a ρ por el seno de phi. Teniendo en cuenta esto, y que la ecuación de la recta yo ya la conozco, voy a reemplazar A por lo que vale A y B por lo que vale B. Entonces, hago X sobre lo que vale A más Y sobre lo que vale B. Posteriormente, hago producto de extremos sobre producto de medios y me va a quedar X por el coseno de alfa sobre P, en el primer término, más Y por el seno sobre P en el segundo término, y del otro lado me queda 1. Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común P, o denominador común P, perdón, denominador común P, y lo voy a pasar multiplicando. Entonces, cuando yo haga eso, me va a quedar X por coseno de alfa más Y por seno de alfa igual a P. Ese P lo vuelvo a traer restando para el primer miembro, ¿sí? Y me va a quedar X por el coseno de alfa más Y por el seno de alfa menos P igual a 0. Y esta es la ecuación normal de la recta. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo. Yo les dije hace unos minutos que esa era la ecuación normal del ejemplo que nosotros estábamos dibujando en el pizarrón. Y vimos recién que yo tengo X, coseno de alfa más Y, seno de alfa menos P igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo X. Entonces el coseno de alfa, ¿quién es? 1 sobre raíz de 2. Acá tengo Y por el seno de alfa. Entonces el seno de alfa, ¿qué es? Es 1 sobre raíz de 2. Y acá tengo menos P. Entonces menos P, ¿a qué es igual? A 2 sobre raíz de 2. ¿Sí? Tengo esa información que me da la ecuación normal. Entonces, la ecuación normal, yo ya sé varias cosas. Primero, este es el coseno director, o este es, perdón, el coseno de alfa, este es el seno de alfa, y esto es menos P. Pero menos P, ¿qué era en nuestro dibujo? Menos P era la distancia del origen a la recta. Entonces, si dijimos que esta recta, no me acuerdo ahora cómo daba, pero no importa, esta recta es esa, esta distancia yo sé que es 2 sobre raíz de 2. Esto lo pueden racionalizar, ver cuánto da y qué sé yo, ¿sí? No es lo que me importa a mí. Lo que me importa es que tengamos en cuenta que este objeto es la distancia al origen, pero solamente cuando tengo la ecuación normal de la recta, ¿sí? Este es el coseno con respecto al ángulo que forma la recta con respecto al eje X, y este es el seno cuando tengo la recta, el ángulo que forma con respecto al eje X. ¿Sí? Y ese es el concepto de ecuación normal. Lo que hace es normalizar, para no tener infinitas ecuaciones de la misma recta, yo tomo esa que es la ecuación normal. Y es la ecuación relativamente más sencilla para trabajar cuando tengo que trabajar con una ecuación general. Adicionalmente, esa ecuación me sirve para calcular algo más, a ver si está a continuación. Bien,
Vamos a ver la equivalencia entre la ecuación normal y la ecuación general de la recta. Algo que yo recién se los hice, ¿sí? Pero vamos a verlo, se los hice en el pizarrón, pero vamos a ver cómo es, digamos, de manera metodológica. Resulta que yo tengo estas dos ecuaciones. La de arriba es la ecuación normal de la recta y la de abajo es la ecuación general, y yo estoy suponiendo que estoy hablando de la misma recta, ¿sí? Si yo estoy hablando de la misma recta, habíamos visto que de la ecuación general yo la puedo ir multiplicando por distintos números y voy obteniendo distintas ecuaciones. Vimos también en el ejemplo de pizarrón que si yo multiplicaba, para ese ejemplo en particular, por 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Llegaba a la ecuación normal. Entonces, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando a esta ecuación por algún número, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que A es igual a este coseno por algún valor, por un número, K, es un número real. Este B es el seno por algún valor, que tiene que ser obviamente el mismo valor por el que multiplico en el primer caso, en el primer término. Y menos P, cuando yo lo multiplique por ese mismo valor, tengo que llegar a C. Entonces, C es igual a K por menos P, ¿sí? Mi problema es que tengo que saber cuánto es K. Entonces, tomo los dos primeros valores, A y B, y los elevo al cuadrado y los sumo. O sea, tomo A cuadrado más B cuadrado, lo que vale A más lo que vale B, lo que vale A al cuadrado más lo que vale B al cuadrado. Fíjense que si yo acá tengo un producto, ¿esto a qué es igual? A K cuadrado coseno cuadrado de alfa, más K cuadrado seno cuadrado de alfa. Ahí, si sacan factor común K cuadrado, les queda K cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Por lo cual, llego a la deducción que A cuadrado más B cuadrado es igual a K al cuadrado. Como yo quería saber cuánto valía K, entonces despejo y me queda que K es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, reemplazo en estas primeras ecuaciones K por lo que vale K, y llego a que el coseno de alfa es igual a A sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado. El seno de alfa es igual a B sobre la raíz, y menos P es igual a C sobre la raíz, ¿sí? Ejemplo, vamos a un ejemplo porque estas son las ecuaciones o la metodología del por qué llego. Vamos a un ejemplo numérico donde vamos a ver rápidamente. Yo voy a tener una ecuación general y la voy a pasar a la ecuación normal de la misma recta. Supongamos que yo les doy esta ecuación, 3x más 4y más 25 igual a 0. Es la ecuación general, ¿sí? De acuerdo a eso, yo sé que A vale 3, B vale 4. La raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 9 más 16, 25, raíz cuadrada es 5. Entonces ya sé cuánto vale esta raíz. En las ecuaciones que vimos recién, nosotros vimos que el coseno de alfa es igual a A sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado. A vale 3, la raíz vale 5. Entonces el coseno de alfa sé que vale 3 quintos. El seno de alfa es igual a B sobre la raíz. B sé que vale 4, la raíz sé que vale 5. Entonces, el seno de alfa sé que es 4 quintos. Menos P es igual a C sobre la raíz. C vale 25. La raíz vale 5, entonces vale 5. Eso quiere decir que si reemplazo coseno por lo que vale coseno, el seno por lo que vale el seno, menos P por lo que vale menos P, llego a esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación normal de esta recta. Si ustedes grafican, van a ver que este gráfico les va a dar exactamente igual a este otro gráfico, ¿sí? Forma rápida de hacerlo, porque ustedes no van a estar pensando en todo momento esto. La forma rápida de hacerlo es esta. A ustedes les dan una ecuación general, la dividen por su módulo cada uno de los componentes y ya está, ¿sí? Vamos a verlo en otro ejemplo cualquiera.
porque ahí era un ejemplo muy redondito. Supongamos que yo les doy 6x menos 3y más 8 igual a 0. ¿Sí? Les doy esa ecuación. Si yo veo el vector normal, es 6 menos 3. 6 al cuadrado, o sea, ¿qué módulo tiene eso? 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 36 más 9, 45, tiene el módulo igual raíz de 45. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no es una ecuación normal. Pero yo ya calculé su módulo. Recuerden, el módulo es, esto es A, esto es B. ¿Sí? Entonces, el módulo del vector normal es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es 36 más 9, 45. ¿Sí? Y raíz de 45 no da un número entero. Entonces lo dejo como raíz de 45. ¿Por qué? Porque si yo recorto, lo calculo, me va a dar algunos decimales. Y si yo recorto en 2 decimales, estoy introduciendo un error. Si recorto en 5 decimales, el error es más chico, pero sigue habiendo error. Si lo corto en 10 decimales, todos los que me da la calculadora, el error va a ser mucho más chico, pero sigue habiendo error. Entonces lo dejo así como raíz de 45. En algún momento, si necesito calcularlo, bueno, veré cómo hago. Si tengo una calculadora, lo calculo con todos los dígitos de la calculadora. Si tengo una computadora, uso todos los dígitos de la computadora, que va a ser mucho más exacto. Y además puede ser que tenga la suerte de que ese raíz con 45 se simplifique con algo y no introduzca ningún tipo de error. ¿Sí? Supongamos que no tengo ese problema. ¿Sí? Entonces, yo tengo esto, que ya sé cuál es el módulo. ¿Qué tengo que hacer para hallar la ecuación normal asociado a esta recta? Simplemente agarrar esa recta y dividir cada uno de sus elementos por este módulo. Entonces, hago 6 sobre raíz de 45 en x, menos 3 sobre raíz de 45 en y, más 8 sobre raíz de 45 igual a 0. Entonces, resumiendo, ustedes les dan una ecuación general, hallan el módulo del vector normal, y después a cada uno de los elementos de la ecuación general lo dividen por su módulo. Y ya está. Esta es la ecuación normal. ¿Sí? La ecuación normal de esta recta, que a ustedes se las dieron en la ecuación general. Tan sencillo como eso en la práctica. Agarran la ecuación general, la dividen por el módulo, automáticamente tienen la ecuación normal. Bien. Ahora, esta ecuación, chicos, que está acá abajo, refleja lo que yo les hice recién en el pizarrón. Es la ecuación general, ¿sí? La dividen por el módulo del vector normal y automáticamente van a obtener la ecuación normal que corresponde. En este caso, el módulo era 5, entonces 3 dividido 5, lo pongo acá, 4 dividido 5, lo pongo acá, 25 dividido 5, lo pongo acá. ¿Sí? Vamos a ver distancia entre punto y recta, que no sé qué es recta, pero habré querido poner recta seguramente. Lo voy a explicar primero en el pizarrón, cómo hallar la distancia entre un punto y una recta. Supongamos que yo tengo esa recta. De esta recta yo conozco su ecuación normal. La ecuación normal va a ser x coseno de alfa más y seno de alfa menos p igual a 0. Donde yo sé que p era la distancia
de la recta al origen, ¿sí? Este P es esta distancia. Supongamos que a mí me piden calcular la distancia a ese punto, que es el punto 1, ¿sí? Bueno, ¿a mí qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular esta distancia, que la voy a llamar D, ¿sí? Esta distancia que la llamo D. Entonces, a los efectos de calcularla, yo lo que voy a hacer es construir una recta que sea paralela a la recta que yo ya conozco. O sea, yo voy a construir esta recta. ¿Sí? ¿Por qué la voy a construir? Porque esa recta, supongamos que es paralela, y por lo que veo no me salió muy paralela, pero esa recta que es paralela a la primera, yo conozco la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? La ecuación normal. La ecuación normal va a ser x coseno de alfa, porque el ángulo es igual, porque son paralelas, los ángulos van a ser iguales porque son paralelas, más y por el seno de alfa, menos la distancia desde este punto, o sea, desde el origen, hasta la recta. Pero como estas rectas son paralelas, esta distancia es igual que esta distancia que está acá. Entonces, la distancia total desde el origen hasta la segunda recta que estoy construyendo es esta distancia P más esta distancia D. Entonces, tengo la distancia P más D, y eso es igual a 0. ¿Sí? Y fíjense que acá yo podría despejar D, porque ya lo tengo en la ecuación. Si despejan D, lo que van a hacer es sacar este paréntesis, esto queda menos P menos D, y les va a quedar que la distancia D es igual a X coseno de alfa más Y seno de alfa menos P. Esa es la distancia. Pero bueno, tenemos algún problema, nos faltan datos. Porque esta es la ecuación de esta recta. ¿Sí? Coseno de alfa lo conozco porque es un dato que me dan, es un dato de la recta. El seno de alfa y P también me lo dan. Pero X e Y no lo conozco, entonces no puedo calcular D. Es la distancia. Pero resulta que a mí me dieron como dato el punto P1. El punto P1 es un punto de esta recta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo X lo reemplazo por X1 y lo reemplazo por Y1, todo lo demás ya lo conozco. Entonces, todo esto de acá son datos que conozco. Entonces, automáticamente puedo calcular esta distancia D, que era la distancia que yo estaba tratando de calcular. Vamos a verlo en el PowerPoint, a ver si lo entendemos. Un poquito más. Bien, distancia entre punto y recta. Yo tengo esa recta, ¿sí? Esa recta yo conozco la ecuación, como les dije anteriormente. La ecuación va a ser x por el coseno más y por el seno menos p igual a 0. Era la ecuación normal de esa recta. Me dan un punto de coordenadas x1 y 1. ¿Sí? Lo que voy a hacer es construir una recta que sea paralela a la anterior, y lo que yo quiero calcular es esta distancia D. Yo conozco la distancia P porque es un dato que me dieron. ¿Sí? Entonces, resulta que la nueva recta, su ecuación va a ser similar a la primera, pero en vez de esta P va a ser toda esta distancia. Y esta distancia es P más D. Por eso es lo que pongo en este paréntesis. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, que es la de arriba, lo que hago es sacar el paréntesis, entonces me queda menos P menos D. D lo paso hacia el otro lado, entonces me queda que D es igual a todo esto. Fíjense que lo encierro entre barras de valor absoluto, porque como estoy calculando una distancia, el valor tengo que tomarlo como positivo. ¿Sí? Bien.
esta ecuación que vemos abajo, como yo podría darse el caso que no tenga la ecuación normal, sino que me dé una ecuación general, yo sé que la ecuación normal es simplemente agarrar la ecuación general y dividirla por el módulo del vector normal. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones es válida para hallar la distancia desde un punto hasta una recta, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que a mí me dan esto. Me dan esa recta y me dicen hallar la distancia de esa recta al punto P igual 3, o no, vamos a ponerle un 5, 1. La distancia de esta recta a este punto. Lo primero que tengo que ver, ¿tengo la ecuación normal de la recta? No, porque el vector normal es 3, 2 y no es un versor. Entonces me están dando una ecuación general, no me están dando una ecuación normal. Como me están dando una ecuación general, la fórmula que tengo que usar es esta. Barra, barra. Escribo la ecuación. A por X más B por Y más C sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Pero ahora, como yo tengo los datos del punto, acá X le pongo un 1 y le pongo un 1. Entonces, la distancia va a ser igual. Profe, en un minuto se corta. Le aviso para que... Bien, lo termino ya. Esto es 3 por 5 más 2 por 1 más 5 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual 15 más 2, 17 más 5, 22 sobre 9 más 4, 13. Y esa es la distancia 22 sobre raíz de 13 de esta recta a este punto, ¿sí? Entonces, si me dieron la ecuación normal, la utilizo con la fórmula que vimos al principio. Por lo general, me van a dar una ecuación general y voy a hallar con esta fórmula en particular.